Hermanos y hermanas, con el saludo de Cristo Jesús, shalom a todos. Shalom. Todos sean bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Hoy estamos contentos, hermanos, que nos ven allá en casa, donde quiera que se encuentren. La paz reine en sus hogares. Hoy, hermanos, estamos de fiesta con el Señor. La primera fiesta, hermanos, de Cabañas, la última fiesta del Señor. Es un ciclo de fiestas, hermanos, y es la última fiesta del año del Señor. Y hoy es el primer día, para nosotros el primer día de fiesta de Sukkot. Hoy, hermanos, hemos ido a traer las ramas, hemos ido a traer los frutos, como dice la Escritura, que dice que el primer día fuéramos ¿a dónde, hermanos? Al monte. Al monte a traer, ¿qué, hermanos? Ramas de palmas. Ramas y palmas, ¿verdad? No es antes ni después, es el día que el Señor ha indicado, y así nos hemos basado, como dice la Escritura en Levítico capítulo 23, verso 40, hermanos. Hoy lo que estamos haciendo en el día del Señor, dice que Dios es un Dios, ¿qué, hermanos? De orden, hermanos. Y el que mete el desorden, tristemente, es el pueblo, los líderes, y hacemos los días antes de, hermanos. ¿Sí? Y Dios tiene sus tiempos. Hoy es el tiempo del Señor, hoy, a través de su calendario del Dios de Israel. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para entrar al estudio bíblico de esta tarde, y quiero que me acompañen. Así vamos a orar, hermanos, pues de pie, vamos a orar al Señor, vamos a guardar silencio, vamos a ponernos en las manos del Eterno, y que nos dirija su Santo Espíritu hoy en esta tarde. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Dice: amantísimo, buen Padre Celestial, Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, Dios divino, Dios poderoso, hoy, Señor, estamos contentos, gozosos, porque nos hemos basado, Señor, siempre a lo que dicen las Escrituras. Hemos aprendido de nuestro hermano mayor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De Él hemos aprendido mucho. Gracias, Padre Celestial, porque nos has dado ese entendimiento de escudriñar tus sagradas Escrituras, de darnos el Espíritu, Señor, que nos dé el entendimiento para poder entender tu palabra y obedecer como dicen las Escrituras. Gracias, Padre Santo, porque tu Santo Espíritu nos ha dirigido, Señor, cómo hacer las cosas delante de tus ojos. Gracias, gracias, Señor. Hoy nos sentimos contentos, gozosos, dichosos, Señor, porque nos has permitido que este primer día de Cabañas, fiesta de Sukkot, fiesta de las enramadas, Señor, gracias. Nos has dado la dicha, Señor, que en este año se termine este ciclo de fiestas, que son 7 fiestas, como dice tu Sagrada Escritura en el capítulo 23 de Levítico, y ahí viene una por una, Señor, una fiesta en su tiempo, como lo has marcado desde el principio. Gracias, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado a todos, desde mi hermano pastor hasta el último, Señor, que ha llegado a tu pueblo para entender las sagradas Escrituras. Hoy, Señor, nos hemos reunido a esta asamblea para escuchar tu mensaje a través de tu siervo. Nos vamos a preparar, Señor, el mensaje que nos trae en este día de fiesta. Gracias, Señor, porque a todos nos has traído con bien. Nos hemos basado, como dice tu palabra. Sea usted el invitado de honor, juntamente con su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo y su ángel que acampa alrededor de aquellos que te temen, aquellos que te obedecen, como dice tu palabra. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y en los mandamientos, Señor, vienen integradas las fiestas de nuestro Padre Celestial. Padre, nos abandonamos en tus manos en esta tarde, y en tus manos abandonamos a tu siervo, que es mi hermano ministro Benjamín Castellano. Tú seas con él, Señor, y usted ponga palabras en su boca, y lo que nos tenga que decir a este pueblo que usted ha escogido, con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por Cristo Jesús, mi Salvador, por siempre, jamás. Amén. Amén. Adelante, hermano.
Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, shalom, y paz a vosotros. Ocupen sus lugares, hermanos. Quiero pedirles, hermanos, a mis hermanas y hermanos, papás de los niños, que estén manteniéndolos en silencio, tranquilos. Hoy, por ser el primer día de la fiesta de las cabañas de las enramadas, dice mi hermano Víctor, y así también lo nombra en algunas versiones de la palabra del Señor, de las Santas Escrituras. Amén. Dice así, hermanos. Y hoy, hermanos, quiero hacer mucho énfasis en la situación, hermanos, del tiempo que estamos celebrando nosotros esta fiesta, hermanos. Pero, hermanos, dice el Señor Jesucristo, y una vez más lo quiero repetir, y lo repetiremos cuantas veces sea necesario, porque, hermanos, es muy importante que nosotros, cuando leamos la palabra de Dios, entendamos lo que estamos leyendo. Quiero hacer mención con esto, hermanos, porque allá en el capítulo 10 de Primera de Corintios, dice, hermanos, un texto, el primer texto dice así, o el segundo, pero dice así el texto, dice: porque todos los que pasaron en la nube y en la mar fueron bautizados. Porque dice así, hermanos: porque nuestros padres que pasaron en la nube y en la mar fueron bautizados. ¿Sí, hermanos? Así dice el texto, hermanos. Y algunos hermanos, por no saber entender lo que se lee, y lo quiero decir abiertamente porque esto nos ha servido a muchos de nosotros. A mí me ha servido, hermanos. Y es por eso que quiero compartirlo. Porque tenemos que salir de la ignorancia. Tenemos que salir, hermanos, de lo que me enseñaron. ¿Por qué, hermanos? Porque están totalmente equivocados en la fecha. Y no es, hermanos, por echarle grilla al pueblo hebreo. No, hermanos. No, de ninguna manera. Mis respetos para el pueblo hebreo. Me quito el sombrero delante de ellos, hermanos. Pero eso no quiere decir, hermanos, que el pueblo hebreo me va a llevar a la verdad. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la verdad. ¿Quién es Jesucristo? Es la verdad. ¿A quién rechazaron ellos? A la verdad. Y rechazaron a Cristo. Y por lo tanto, hermanos, viene también la situación que no piensan y no creen en el Espíritu de Dios, que es el medio, hermanos, eficaz para nosotros, para poder entender lo que estoy leyendo, porque el Espíritu Santo es el que me da el entendimiento para poder comprender lo que yo leo. Por eso dice Cristo: bienaventurado el varón que lee y entiende. Entonces, ¿cómo puedo yo conseguir esto? A través del Espíritu de Dios. Y si yo rechazo, hermanos, a Jesucristo, al Hijo de Dios, que es la verdad, hermanos, estoy perdido. Ahora, ¿quién al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, quién le quitó esa sabiduría? Ya lo vimos en Romanos desde el capítulo 1, hermanos, todo el libro de Romanos. ¿Quién le quitó esa sabiduría al pueblo hebreo? Dios, hermanos. Dios les quitó, los cegó a ellos por causa de nosotros. Amén. Les tapó el entendimiento. Pero esto, hermanos, es una profecía que se tenía que cumplir. Cuando estuvieron ellos en Babilonia, el profeta Jeremías, en la desesperación de él, se los dijo. Y se los dijo ya en el libro de Lamentaciones. Todos comprendemos que el profeta, hermanos, el profeta Jeremías se lamentaba grandemente de toda aquella tragedia que le había acontecido al pueblo de Israel por tanta idolatría que tenía el pueblo. Estaba desde ese momento el pueblo, los dirigentes, el rey y el sacerdocio, los sacerdotes, estaban totalmente ciegos. Y es por eso, hermanos, que cuando viene Babilonia y se los lleva presos, se cumple lo que dice la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Lo quiero leer porque al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, lo cegó el Señor. Jesucristo se los dijo. Por favor, hermanos, debemos de entender todo esto. Si yo no entiendo lo que leo, estoy perdido, como muchas denominaciones están perdidas por completo. No saben el tiempo que Dios ha establecido para poder celebrar las fiestas.
Y quiero dirigirme a mis hermanos que hoy en la mañana nos hicieron favor de vernos. Por ahí está mi hermano Leo Cruz. Hermano Leo Cruz, lo amo en el Señor. Es usted un ministro, lo amo en el Señor, hermano, pero quiero que abra usted su mente, quiero que abra usted su entendimiento. No porque yo lo diga, lo que diga la Escritura. A esto nos basamos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque se nos enseñó, estando en una denominación, se nos enseñó que la luna tenía que ser llena para poder celebrar la fiesta. Yo pregunto, ¿dónde está el texto? Sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios, luna nueva, no luna llena. Amén. ¿Cuándo cambiaron de luna nueva a luna llena? ¿Cuándo lo hicieron? Está escrito acá. No. Hermanos, por favor, son precisamente lo que el pueblo hebreo cambió. Y como el pueblo hebreo lo hace, pues muchos seguidores lo hacen así. Porque el pueblo hebreo, suponiendo ellos que tienen sabiduría. Tienen sabiduría, ¿saben en qué tienen sabiduría? Y por eso les digo, mis respetos para ello. En ciencia, son los mejores del mundo. En ciencia. Pero en ciencia de Dios están reprobados. Porque el Señor los reprobó. Porque desecharon a Jesucristo, la sabiduría, la verdad, la vida eterna. Desecharon, hermanos, pero la causa es por nosotros. Bendito sea Dios que hoy nosotros a través del Espíritu Santo podemos entender lo que leemos. Podemos, hermanos, nosotros decir, Señor, gracias porque nos has dado el tiempo que tú marcaste a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? A través de tu palabra, de tu evangelio, nos has dado luz para poder hacer las fiestas en el tiempo que tú estableciste, no en el tiempo del pueblo hebreo. No, hermanos, porque el pueblo hebreo son hombres, los romanos son hombres, los gringos son hombres, y todas las naciones, hermanos, del mundo entero somos hombres, y como hombres somos mentirosos y caemos en muchos errores. Y no importa que sea el pueblo hebreo, hermanos. No por eso ya vamos a decir, el pueblo hebreo celebra, y bueno, no lo hace así, hermanos. Levanta cohetes y todo eso, pues nosotros también vamos a levantar cohetes. Pero les voy a decir algo, hermanos. Fíjense bien, hasta dónde llega podríamos decirlo, hermanos, la ignorancia del pueblo hebreo. Hasta dónde llega la ignorancia. Porque el texto bíblico, hermanos, y es un mandamiento, dice que no se debe de prender fuego en el día del Shabbat. ¿Sí? ¿Saben hasta dónde llegan ellos? Y esto, hermanos, quiero que los que nos ven, quiero que lo analicen, lo vean. ¿Sí? Hermanos, por favor, métanse a estudiar quién es el pueblo hebreo en la actualidad. Y en las sinagogas, los grandes dirigentes, que son los rabinos, pero pueblo judío de sangre, hermanos, no remedos de gente mexicana, hermanos. Por favor, esos remedos de judíos, hermanos, están peor que el pueblo natural, hermanos. ¿Sí? Y lo digo abiertamente porque quiero que abran los ojos, hermanos. No podemos detenernos ante la verdad. Dice la segunda carta de Corintios, en el capítulo 13, verso número 8. ¿Quién contra la verdad, sino por la verdad? O sea, ¿quién podemos estar contra la verdad? Ninguno, hermanos. Ni el pueblo hebreo está, hermanos, en contra de la verdad. Está por la verdad. Nada más que ellos, hermanos, discúlpenme, pero no tienen la verdad porque desecharon a Jesucristo. Esa es la razón. Pero la causa somos nosotros. Bendito sea Dios porque nos escogió. Y el mismo apóstol Pablo dice, Señor, te doy gracias porque esa sabiduría se gaste a los entendidos, a los sabios de este mundo, y se las diste a aquellos que es la escoria del mundo. A nosotros éramos la escoria del mundo. A nosotros se nos dio ese grande privilegio de poder leer y entender lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, les comento, el pueblo judío, hermanos, los dirigentes, aquellos rabinos, cuando están en sus sinagogas, para no encender fuego, ponen a una persona junto al apagador, para que esa persona que está junto al apagador pueda encender la luz. Porque la luz, hermanos, es fuego. Ellos no entienden que eso es fuego, ¿sí? Pero para poder cumplir el mandamiento,
ponen a una persona que no sean ellos, sino ponen allí a una persona para que apachurre el botoncito, hermanos. ¿Hasta dónde llegan, hermanos, en su manera de ignorancia, en su manera de pensar, hermanos? Llegan hasta esos extremos. Caray, a mí me sorprende todo eso, hermanos. Pero eso es cuando a mí me interesa aprender de Dios, aprender de quién es el pueblo hebreo en la actualidad y cuáles son las costumbres de ellos, así como cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra. ¿Qué hizo Jesucristo? Les dijo: ustedes obedecen los mandamientos de hombres y los mandamientos de Dios los echaron a la basura. Por eso todo lo que ustedes dicen a favor de Dios lo honran, pero solamente de labios, pero su corazón de ustedes está fuera de acá, está fuera de orden. Sí, hermanos, entonces hoy nosotros tenemos que tener, hermanos, ese celo, esa forma, hermanos, de poder creer en nuestro Señor Jesucristo de la manera que está escrito, no de la manera que nosotros decimos. Cuando alguien dice: yo tengo la verdad, en mi congregación tiene la verdad, es un mentiroso de primera, hermanos. ¿Por qué? Porque la verdad está en este libro. Aquí está la verdad. Ninguno de nosotros tenemos la verdad está en este libro. Amén. Y eso, hermanos, es lo que debemos de gritar a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, que es Jesucristo, tenemos que darle la honra, la gloria y la alabanza a Él, al Padre y al Espíritu de Él. Amén. Entonces, esto que hoy nosotros estamos haciendo es el tiempo señalado por Dios. Preguntaba mi hermano Leo, con mucho respeto a mi hermano, ¿sí? Pero es que tenemos que partir a través de la luna. Y quiero, hermanos, aprovechar el momento, porque dice el Génesis en el capítulo número 1, verso número 14, hermanos. El capítulo 1 del Génesis, verso número 14. Dice así, hermanos: y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales para las estaciones, para los días y para los años. Pregunto, hermanos, ¿quién da el día? ¿El sol o la luna? El sol. Dice, hermanos, alumbrar sobre la tierra. Sí, para alumbrar sobre la tierra. Y fueron señales para las estaciones. ¿Quién es el que determina las estaciones? ¿El sol o la luna? El sol. El sol. Es el sol, hermanos. ¿Qué es lo que me determina el sol? Pues el sol me marca, hermanos, cuándo es primavera, cuándo es verano, cuándo es otoño y cuándo es invierno. La luna no tiene que ver nada en esto, hermanos. Los años. ¿Quién me determina los años? ¿La luna o el sol? El sol. Quiere decir, hermanos, que este texto, las tres partes que está mencionando aquí la palabra de Dios, es el sol, los días, los años y las estaciones. La luna no tiene que ver nada. Nada más que los textos, hermanos, precisamente cuando se habla de día y de noche, hermanos, dice: y fue el primer día, la tarde y la mañana. Y cuando se habla de día, se habla de 12 horas. Y el día de 12 horas lo reparte el Señor en dos tantos, en tarde y mañana. Pero ¿por qué dicen que primero la tarde? ¿Por qué dijo el Señor que primero la tarde y luego la mañana? ¿Por qué no dijo mañana y tarde? Y yo les he dicho, hermanos, ¿cuándo yo entrego resultados en mi negocio? ¿En la mañana o en la tarde? La tarde. ¿Cuándo el Señor entregó resultados del trabajo que hizo en el primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el séptimo? ¿Cuándo? En la tarde. Por eso la tarde se toma en cuenta, como dice el Señor, para poder entregar resultados de lo que el Señor hizo en cada uno de esos días. No en la mañana, porque en la mañana pues apenas empieza. ¿Y cuándo da resultados? En la tarde. Jesucristo, hermanos, en el capítulo 20 de Mateo, ahí lo aclara fácilmente ahí, hermanos. Por eso les digo, hermanos, lean, por favor, estudien. No nada más se dejen llevar por... Es que dice el ministro, dijo la administración, el concilio determinó. Perdón, hermanos, son reuniones de hombres. La palabra de Dios, hermanos, es muy diferente a la reunión de hombres. Aunque sean los que sean, aunque sean judíos, hermanos. Discúlpenme,
pero aunque sean hebreos, la palabra de Dios es la que vale. No la palabra de los hombres o los acuerdos de hombres. Hermanos, eso es a punto y aparte. Bien, hermanos, entonces por todo esto, ¿sí? Porque, hermanos, nos preguntan que estamos fuera de tiempo celebrando cabañas. Y me pregunta uno de mis hermanos, una hermana que también nos escribió, hermano, es que cabañas ya pasó. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo yo puedo empezar? Por eso les he dicho, denme, utilizando la luna y el sol, denme cómo puedo yo saber el primer día del año. Denmelo. No pueden. ¿Por qué? Porque hay que meter matemáticas demasiado complicadas para poder determinar el día 1 del año. Y el Señor no es complicado para esto. El Señor fue bien clarito, hermanos, bien clarito. O sea, el Señor no se anda por las ramas. El Señor va directo a las cosas que Él estableció. Les dijo a Aarón y a Moisés, este mes es el primer mes del año para ustedes. Olvídense de toda la tradición que traen arrastrando. Olvídense de todo eso. ¿Sí? Eso ya quedó atrás. Porque 400 años estuvieron ustedes perdidos en el tiempo. Pero hoy que van a salir libres, que van a tener la libertad ya de poder hacer mis fiestas, ahora a ustedes les pongo un punto de partida. Y ese punto de partida les dice, este es el primer mes del año. Amén. Para ustedes. Entonces, hermanos, por eso ahí les dice el Señor, cuéntate 10 días, a partir de hoy que te estoy hablando, cuéntate 10 días para que apartes al Cordero. Y luego te cuentas otros 4 días para que el día 14 de este mismo mes, primer mes, sacrifiques al Cordero. Entonces, hermanos, ahí toman ellos, Aarón y Moisés toman precisamente, hermanos, el punto de partida. Y hemos dicho, hermanos, ¿cuándo es el punto de partida? Pues, hermanos, termina invierno, inicia primavera. Así de sencillo. No tengo que quebrarme la cabeza. Termina invierno, empieza primavera. ¿Cuándo sucede eso? El equinoccio de primavera. La noche y el día tienen el mismo tiempo de duración. ¿Sí? Entonces, el Señor, hermanos, es muy sencillo para todo esto. Nada más que yo me complico porque como el pueblo hebreo mete la luna cuando se fueron a Babilonia, que allí estuvieron perdidos, hermanos, 70 años y se confundieron porque, hermanos, la maldición se las puso el Señor a ellos, al pueblo de Israel. ¿Quién lo dice? Yo no lo digo, hermanos. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a Lamentaciones capítulo 2. Y eso quiero que lo aprendan, mis hermanos, por favor. Pónganse a estudiar, pónganse a leer la palabra de Dios. Para eso estamos nosotros, para poder entender el Evangelio de nuestro Señor y de esta manera poder saber cuándo yo estoy haciendo las fiestas en el tiempo que Dios ha anunciado. Dice así el capítulo 2, verso número 6. El Señor, a través de Jeremías, les dice, y Jeremías aquí en lamentación en su corazón se lamentaba. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Jeremías, escribe esto, y esto es lo que les va a suceder al pueblo que yo he desechado por tanta idolatría. Dice el verso número 6. Desde el verso número 1, hermanos, dice barbaridad y media de todo lo que tendría que pasar el pueblo de Israel. Pero este texto, el 6, dice así: y quitó su tienda como de un huerto, destruyó el lugar de su congregación. El Señor ha hecho olvidar, fíjense, el Señor ha hecho olvidar en Sión, que es Jerusalén, solemnidades y sábados, y ha desechado en el furor de su ira al rey y al sacerdote. Ahí, hermanos, esto se cumple en el pueblo de Israel, hermanos, cuando pierden toditito y son llevados a Babilonia, y ahí se contaminan con la cuestión de la luna. Y ya cuando salen traen un montón de tradiciones y de hermanos, y empiezan a escribir el Talmud. Y en el Talmud, hermanos, Jesucristo se los refutó. Ustedes están llenos de tradiciones de hombres. ¿Y los mandamientos de Dios dónde están? El Señor, hermanos, les quitó sábados y fiestas, pero no se las quitó, hermanos. Fíjense, hermanos, hoy nosotros tenemos todo esto, esta belleza. Amén. Sí, tenemos toda esta belleza. Decían algunos, bueno, hoy tenemos que hacerlo en casa por la cuestión de la pandemia. No hay problema, no hay problema, que lo hagan así, hermanos.
¿sí? Pero no debe de ser así. Porque en mi casa, hermanos, yo que tengo una familia incrédula, y ahí es donde me critican. Es que, hermano, usted es ministro, ¿y por qué nos habla de esa manera? ¿Y por qué a su familia? No, ustedes no lo saben, pero mi familia, y ahí está mi hermano Víctor, ¿sí? Siempre estamos duro con ellos. No entienden. ¿Qué quieren? ¿Que los maten? No. Por favor, hermanos. O sea, yo en mi casa no puedo hacer esto. Y muchos de ustedes no lo pueden hacer en su casa. Porque no es el lugar indicado. Porque no es el lugar indicado, hermanos. ¿Sí? Entonces yo pregunto, hermanos, ¿y desde cuándo? Y aquí es donde viene precisamente, hermanos, en la predicación que hemos dado del aplauso. ¿Desde cuándo los árboles tienen que aplaudir? Hoy nosotros en esta fiesta, y para todos mis hermanos ministros y obreros, para todos ellos, llegamos aquí, hermanos, ante la localidad que estamos nosotros llevando y decimos abiertamente para todos mis hermanos ministros, diáconos y ayudas y no ayudas, pero bueno, para todos ellos. Nos engalanamos de decir, hermanos, hoy estamos en la fiesta de caballo. Esas ramas somos nosotros, esos frutos somos nosotros. Amén. Eso es una gran verdad. Amén. ¿Sí? Nada más que pasa una cosa, hermanos. Cuando dice Isaías el profeta, y serán llamados, a futuro, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para honra y gloria de su nombre. Amén. ¿Sí? Y entonces, hermanos, cuando viene Jesucristo, establece también, hermanos, y da memoria, eso lo vamos a ver el día de mañana, la cuestión cuando Jesucristo celebra cabañas, ¿sí? Y aparece en el libro de Juan, capítulo 7, lo vamos a ver, hermanos, detenidamente, que también es profético. Y esto, hermanos, lleva a una gran verdad, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se empieza a hacer todo esto? Desde que Jesucristo, hermanos, da la apertura para que la iglesia, a través de los apóstoles, empiece a crecer. Se distribuye, hermanos, por Grecia, por Asia, por Babilonia, hasta por allá llegó Pedro, y hasta por allá, hermanos, estuvieron ellos dando a conocer el evangelio. Y entonces, desde aquellos años, se empezó a hacer de esta manera. ¿Sí? No igualito como ahorita, pero tuvo un tiempo, hermanos, de poder llegarlo a hacer poco a poco, como hoy nosotros lo estamos haciendo. Esa es la razón suficiente para decirles, hermanos, en mi casa yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque me corren. ¿Sí? ¿Y cómo yo voy a estar solitito allí, hermanos, cantando al Señor? ¿Cómo voy a estar solitito allí en la casa, hermanos, con unas ramas y con unos frutos? Me corren. ¿Sí? Por eso el Señor, en Isaías, dice el Señor, y ustedes, sus sacrificios y todo lo que ustedes hagan en la casa del Señor, casa de Dios será llamada de todos los hombres. Amén. Y esa es la casa de Dios. Amén. Aquí estamos reunidos. Y tenemos libertad de poder hacer todo lo que el Señor ha demandado para esta fiesta. Porque es el lugar Sí, adecuado. porque es el lugar que Él escogió. Amén. Y aquí estamos nosotros. Amén. Entonces, hermanos, esto es lo que yo quisiera que todos mis hermanos y los dirigentes, hermanos, de las localidades o de toda la organización, abran los ojos, vean, hermanos, lo que el Señor dice. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos caer en el tiempo correcto que Dios ha establecido. No es la luna, hermanos, tiene su función, sí, pero para la agricultura, para los árboles, para la hierba, para los animales, para los hombres, tiene su función la luna. No la desechamos, pero nada tiene que ver con las fiestas del Señor. Y eso lo estableció el pueblo judío, y el pueblo judío, hermanos, lo establece así, y todos los seguidores del pueblo judío, hermanos, celebran fiesta fuera del tiempo que Dios estableció. El calendario hebreo está equivocado. El calendario de Dios, ese es el correcto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el calendario de Dios? Hermanos, aquí está. Este es el calendario de Dios. Aquí está todo, hermanos. Nada más que hay que saberlo entender. Hay que saberlo desmenuzar. ¿Sí? Y voy a tener que subir el calendario, hermanos, nuevamente a YouTube, a Instagram,
a todos los medios, hermanos, para que aprendan, hermanos, a saber quién estableció el pueblo, el calendario correcto para que las fiestas de Dios se hagan a su tiempo. Amén. Y por la ignorancia, hermanos, y por la insensatez de los hombres, pienso, dice Pablo, pienso que esta maldad sobre el mundo está por esa causa. Porque no se le da la honra y la gloria a nuestro Dios en el tiempo marcado por Él. Y Dios, hermanos, está enojado, hermanos, y con mucha razón. Está enojadísimo. Dice que es la ira de Dios. Y la ira de Dios viene sobre los hombres. Entonces, hermanos, ¿pero por qué? Porque la ira de Dios, hermanos, acaba con todos. En el momento que Él decida. No en el momento que digamos nosotros. O en el momento que yo creo, yo pienso. No, hermanos. Es en el momento que Él dice, cuando se tengan que establecer las cosas que vendrán sobre la redondez de la tierra para acabar, hermanos, a la humanidad. Y esto, hermanos, ya empezó. Bien, hermanos. Ahora, quiero, hermanos, solamente tocar Levítico capítulo 23 para que veamos, hermanos, y sepamos lo que estamos haciendo en este día. ¿Sí? Dice así, hermanos, capítulo 23 de Levítico, del verso número 33 en adelante. Dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas al Señor por 7 días. El primer día habrá santa convocación como hoy. Ninguna obra servil haréis. Me detengo ahí, hermanos. Dice: ninguna obra servil haréis. Va para mi hermana que nos estaba viendo en la mañana. Y ojalá, hermana, hay que meterse al diccionario y saber qué es obra servil. Cuando yo estoy fuera de la casa de Dios, del día del Shabbat y de fiestas, hermanos, ¿qué hacían los sacerdotes? Vamos a hacer la comparación. ¿Qué hacían los sacerdotes en el día del Shabbat? ¿No trabajaban en la obra de Dios? ¿No mataban borregos? ¿No hacían el primer sacrificio en la mañana y el segundo sacrificio en la tarde? Y además los sacrificios que llevaban el pueblo para poder ser perdonados de, hermanos, de los pecados, y además circuncidaban a todos los niños. ¿No era obra servil? Pero, hermanos, hay que saber distinguir. Cuando yo le sirvo a Dios y cuando le sirvo a los hombres. Por favor, hermanos, metámonos a la cabeza. ¿Qué es obra servil? Obra servil es cuando yo tengo que trabajar los 6 días allá afuera para ganarme el pan, para ganarme el vestido, para ganarme pagar la renta, la luz, el gas. Para eso es obra servil. Pero para Dios, hermanos, por favor, entendamos que esto no es obra servil. El Señor, ahorita vamos a ver todos estos detalles, hermanos. Porque precisamente aquí está diciendo: en el primer día de la santa convocación no debes de irte a trabajar, no debes de hacer obra servil allá afuera, ¿sí? Pero para poder hacer la cabaña, hermanos, esto es estar sirviendo a Dios, no es estar sirviendo a los hombres. Por favor, entiendan lo que el Señor, o entendamos lo que el Señor, hermanos, nos está diciendo. Por eso, hermanos, mucha tradición del judío está metida en la doctrina de los hombres que establecen denominaciones. Ahí está metida, hermanos. No prendan, no prendan lumbre porque no comen gallina. Y no nos bañamos. Y no enciendo el auto para llegar a la iglesia. Decía mi hermano Moisés: ¿quieres meterte bien al mandamiento? Vamos a meter la guadaña. No metas la hoz, mete la guadaña, ¿sí? O sea, ve hasta los últimos momentos, hasta los últimos detalles, velos, pero siempre marcando lo que es el mandamiento. ¿No te bañas? ¿Sí? ¿Y qué tal si el día de anoche hubo tormenta? ¿Y cómo me voy a presentar? Entonces, hermanos, eso es cerrarme. Dice por allí un
una persona que es motivadora de la gente. Abre tu paracaídas, porque si no lo abres, santo zapotazo que te vas a dar. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. No abro mi paracaídas, me cierro, hermanos, y estoy en una ignorancia tremenda. Bien, hermanos. Dice el verso número 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Estas son las solemnidades del Señor, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor. Fíjense, hermanos, ofrenda encendida al Señor, servicio a Dios, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo que Dios marcó, no los hombres. Además de los sábados del Señor, y además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis al Señor. Empero a los 15 días del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será sábado, sábado también será el 8º día. Y tomaréis el primer día, fijémonos, y tomaréis el primer día, o sea, el día de hoy, el día 15, no el 13, no el 14, el día 15, y tomaréis el primer día gajos de frutos de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. ¿Sí, hermanos? Entonces, dice que el primer día hay que salir a traer todos los enseres para celebrar la fiesta. Entonces, ¿cuándo es? Ni es el día 14, ni es el día 13. Es el día 15 cuando tendremos que salir a traer los ramos, las frutas y todo, hermanos, lo que embellece este lugar. El primer día. Por eso hoy a las 5 de la mañana ya estábamos, pues, hermanos, levantados, bañados, porque había que ir a traer los frutos. ¿Sí? Había que ir a traerlos. Y había que ir ahí entre tanta gente, hermanos, y tanto carro, que ahí tendríamos que llegar temprano. ¿Para qué? Para traer todo esto, hermanos. Eso es lo que el Señor demanda. El primer día de la fiesta, el día 15, tendremos que hacer toda esta labor. Servir a Dios haciendo la obra de Dios, no la obra de los hombres. Por favor, abran su mente, abran su paracaídas. Se van a dar un zapotazo, hermanos, si no lo abren. Entonces, por favor, hermanos, tenemos que saber. Por eso dice Jesucristo: bienaventurado el hombre que lee y entiende. ¿Sí, hermanos? Bueno, nosotros tenemos que hacer todo esto. Y si aplicamos muchos textos que conocemos, hermanos, desde Deuteronomio capítulo 4, verso 4, Apocalipsis capítulo 22, hermanos, Proverbios capítulo 30, verso 6, el capítulo 7 de Eclesiastés, no le quites ni le añadas, no le quites ni le pongas. Lo que dice, eso es todo, lo que dice nada más. ¿Dónde dice que tengo que meter a la luna llena? Ya no la luna nueva, la luna llena. ¿A dónde está el texto? ¿Dónde está el texto? Yo quiero saberlo, porque si me lo demuestran, hermanos, cambio mi manera de pensar, porque me lo está diciendo la palabra de Dios. Pero yo no veo ningún texto donde diga, hermanos, que a partir de la luna tengo que celebrar fiesta al Señor. Cabeza de mes es, hermanos, primer día de cada mes. Primer día de cada mes. Rosh Hodesh. A eso el judío le llama, hermanos, luna nueva o luna llena. Hermanos, por favor, cambian totalmente las cosas. La luna tiene 28 días para hacer su ciclo. No coincide con el mes solar. No coincide. La luna nada tiene que ver. Las señales de la luna son para otra situación. Por favor, entendamos lo que dice el Salmo 119.
todo el capítulo 119, perdón, es el Salmo 104, Salmo 104, todo el capítulo. Entendamos, hermanos, si yo no aplico hermenéutica en ese capítulo me pierdo, porque el verso 19 de ese capítulo 103, 104 de los Salmos, dice que la luna fue puesta para el calendario y que fue puesta para los tiempos. Pero ¿qué dicen el contexto? ¿Qué es lo que dice? Se está refiriendo precisamente a la naturaleza, a los animales, a los árboles. A eso se está refiriendo. Ese es el contexto, hermanos, de lo que dice de la luna. Y el sol conoce su ocaso. ¿Por qué, hermanos? Porque el sol también, sin el sol no existiría la luna. Sin el sol nada de esto existiría, ni nosotros. Los hermanos, el que manda en el tiempo es el sol, no es la luna. Los hermanos, esos textos los transquiversan y no saben, hermanos, qué es lo que Dios está pidiendo todo esto. Bien, hermanos, para terminar, dice el verso número 42. En cabañas habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en cabañas. Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, firma yo el Señor vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las solemnidades del Señor. ¿Cuántas solemnidades está hablando de aquí? 7 solemnidades. ¿Sí? Pero, hermanos, aquellas 3 que fueron celebradas en el desierto están incluidas en estas 7. ¿Sí? Aquellas 3 de las que habla Éxodo, ¿sí?, en el capítulo 31 y en el capítulo 23 o 24 del Éxodo, habla de 3 festividades. Deuteronomio capítulo 16 habla de esas 3 festividades, pero esas 3 festividades están metidas en estas 7. ¿Sí? Nada más que hay que entender de aquellas 3 festividades por qué el pueblo de Israel las tuvo que vivir en carne propia. Primero, habitaron, aquí dice el texto, habitaron en cabañas, ¿cuántos años? 40 años. ¿Cuántos años se manifestó abiertamente el Espíritu de Dios en ellos? 40 años. Pentecostés. ¿Sí, hermanos? ¿Quién les daba de comer? ¿Quién los vestía? Nunca se enfermaron. Nunca se envejeció su vestido. Comieron pan del cielo. ¿Cuántos años? 40 años. El poder del Espíritu de Dios, hermanos. ¿Y en qué vivieron, hermanos? En angustia. ¿Qué es la angustia? Pan ácimo. ¿Y el pan del cielo que comieron no era pan ácimo? Por favor, hermanos. Por eso esas 3 festividades están celebradas en el desierto. Díganme lo contrario, pero con textos. Quiero textos, no palabras de hombres. Hermanos, esto es lo que mucha gente no entiende. Y por eso, hermanos, están fuera de tiempo totalmente. Y ese fuera de tiempo va a repercutir en la vida del ser humano por no tener la sabiduría que Dios ha derramado a través de la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Aprender bien de las cosas del Señor. Hermanos, el día de mañana estaremos a las 4 de la tarde igual. 4 de la tarde, ¿sí, hermanos? Para transmitir nuevamente en vivo, ¿sí?, capítulo 7 de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a ver, hermanos, qué platillo de palabra de Dios en ese capítulo. ¿Qué significa todo lo que el Señor habló cuando sube a la mitad de la semana y empiezan a preguntar por él? Hermanos, algo primoroso que nunca nosotros lo habíamos visto de esta manera. Pero Dios, hermanos, gracias a su grande poder, a su grande benevolencia, a su grande misericordia, nos hace entender que esta fiesta, que es la última, hermanos, es un ciclo de fiestas. Es un ciclo, hermanos.
¿sí? Empieza con Pascua y termina con Cabañas. Y quiero ratificar, son 7 sábados anuales. El sábado pasado dije que eran 8. Hermanos, no son 8, son 7 sábados anuales. Y me corrijo, porque todos tenemos errores. Me corrijo, pero son 7. Vamos a contarlos, hermanos. Pregunto, ¿Pascua es sábado conforme a la palabra de Dios? No, Pascua no es sábado. No. Pascua no es sábado. ¿Cuándo empieza la fiesta, hermanos, para decir que es un primer sábado anual? Ácimos. El 15 del mes primero es, hermanos, ácimos. Porque el 14 es Pascua, el sacrificio del Cordero. Y 15 es sábado anual, primer sábado. ¿Cuál es el segundo sábado del año? Cuando termina, hermanos, ácimos, a los 7 días. El 21 del primer mes. Ese es otro sábado. Van 2 sábados. ¿Sí? El tercer sábado. ¿Cuál es, hermanos? Las semanas. Pentecostés. 50º. Ese es, hermanos, el tercer sábado. Porque primicias cae, hermanos, entre los 2 primeros sábados. Primicias tampoco es sábado. Porque entre el primer sábado 15 y el sábado segundo de ácimos, 15 al 21, primicias caen en medio de esos 2. Por eso no es sábado. Pero, hermanos, se hace la gavilla, se mece. Y entonces tenemos que darle a nuestro Dios unas oraciones, unos cantos si nosotros queremos. Pero estamos dentro de la fiesta. ¿La fiesta de qué? De ácimos. Entonces vamos ya en Pentecostés, 3 sábados. Llegamos, hermanos, a trompetas, 4º sábado. Llegamos a expiación, 5º sábado. Hoy, hermanos, un sábado anual. La primera de Cabañas, 15. Y el 8º, Santa Convocación. ¿Cuántos sábados son? 7. 7 sábados anuales. ¿Qué coincidencia será de Dios, hermanos, para que sean 7 sábados? Número perfecto. Entonces, hermanos, es un ciclo. Si ese ciclo yo no lo cumplo, estoy fuera de tiempo. Si ese ciclo yo no lo empiezo y lo termino con las 7 fiestas, el Señor, a un lado, no me sirves. Dices que eres mi siervo, pero no me sirves. ¿Por qué? Porque no cumples el ciclo de fiestas. Solamente haces 3. Y a tu manera y en el tiempo, fuera de tiempo. Hemos platicado, hermanos. Cuando un carro está a tiempo. Pues llego, hermanos, prendo el switch y el carro cuando está a tiempo, está a tiempo. Póngalo fuera de tiempo a ver si arranca. Nunca arranca un carro fuera de tiempo. Y eso es, hermanos, dentro de la mecánica. Y si dentro de la mecánica se cumplen leyes, ¿cómo es posible que los hombres, teniendo el Espíritu de Dios, no pueda yo cumplir las leyes que Dios establece para poder hacer las fiestas que Él ha metido para que yo esté honrando a Dios de la manera que Él pide? No de la manera que piden los hombres, ni de la manera que yo pido, de la manera que pide el Señor. Entonces, hermanos, ahora, si hay dudas, si hay preguntas, háganlas. Yo no las voy a contestar, las va a contestar la palabra de Dios. Amén. Aquí está el resultado. No soy yo, hermanos. ¿Sí? Y no es de que digan, el hermano Benjamín ya hizo su Biblia, porque así, hermanos, me han dicho que yo ya hice mi Biblia, que yo ya hice mi calendario. Caray, hermanos. O no entienden, o no quieren entender, porque tienen miedo de los dirigentes. Tienen miedo, hermanos. Cuando alguien se opone al catolicismo, ¿de qué tiene miedo el que se opone al catolicismo? De que lo excomulguen. De que lo excomulguen. Y por eso es mejor. Hay que decir amén, amén. ¿Me tengo que persignar? Me tengo que persignar. ¿Tengo que hacer la primera comunión? La hago. ¿Tengo que ir a que me den mi cachetada?
mi cachetada. A los 8 meses me tienen que bautizar, me tienen que bautizar a los 8 meses. Porque así dicen. Ellos. Y si no hago lo que ellos dicen, me excomulgan. Y los dirigentes de cualquier denominación, si no haces lo que yo digo y lo que yo he creído, como dijeron los fariseos, los escribas, pues entonces estás fuera. Porque es lo que ellos dicen, no es lo que dice Dios. Por eso hace rato mi hermano Víctor, y muchas veces lo ha dicho, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Y esto, hermanos, hoy nosotros estamos obedeciendo a Dios porque Dios establece su calendario, y en este tiempo que hoy, hermanos, es el 15 del mes séptimo, estamos celebrando la fiesta, como dice el mandamiento. Bueno, una Sí. pregunta. Si los dirigentes no obedecen, no hay paga. Ok, si todos aquellas cabezas que dirigen una organización no obedecen, no hay lana. O sea, ¿por qué lo están haciendo? Por dinero. No es por amor. No es por amor a Dios. Lo están haciendo por dinero. Hermanos, así es el mundo. ¿Sí, hermano? Yo solamente tengo una duda respecto a los sábados anuales. Es porque en la terminación de Asimos no cayó en esa fecha en un día sábado. Ah, Así no. también como la de Pentecostés y la otra fiesta de expiaciones. Pero ¿por qué se les nombra sábados anuales en sus días? Ah, ok. Si vamos aquí a lo que dice, fíjate bien, en el capítulo 23 de Levítico que estamos viendo, dice el verso número 34. A ver, abre tu Biblia, sígueme en la lectura. Capítulo 23, verso número 34. Fíjate bien lo que dice. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas al Señor por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. Quiere decir que hoy es un sábado anual, pero bendito Dios, porque hoy es sábado semanal, es también sábado anual. Hay 2 sábados en el día de hoy. Hermanos, por eso estamos, que nuestro corazón así está, de alegría. Porque bendito nuestro Dios, porque en su grande amor y en su grande misericordia nos trae estas fiestas para alegrarnos en su nombre. Y ¿saben qué, hermanos? La bendición de Dios, de su Espíritu Santo, de su Hijo Jesucristo y del reino celestial nos cubre de esta pandemia. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor lo bendiga.